Buenas noches y gracias Buenas por noches. atender nuestro pedido de entrevista, nuestra llamada. Gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, congresista, usted lo primero que señala es lo siguiente, ¿no? En su tweet. Por años, los gobiernos de turno a dedo designaban a sus integrantes, o sea, a los integrantes de SUNEDU, siendo que SUNEDU se creó o inicia sus labores en diciembre del 2014, enero de 2015. Han pasado, desde ese punto de vista, en los gobiernos de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Entonces, en ese periodo que usted ha identificado, ¿quiénes fueron los designados a dedo por estos gobiernos? Sí, le voy a explicar. La campaña que ha hecho la SUNEDU actual para evitar de la reforma, la contrarreforma, según dicen ellos, en realidad no es ninguna contrarreforma, sino es una adecuación de la organización de una manera más clara y transparente. Existen una, dos, tres, cuatro resoluciones ministeriales del Ministerio de Educación nombrando al equipo que va a designar a los dos representantes que son dos personalidades. Esos cuatro resoluciones ministeriales del año 2018, 2019 y 2017, la constante es Sagasti. Sagasti ha sido el participante en esas comisiones. Ahora, pero Asimismo, cuando usted dice como secretario, integrantes, ¿a qué integrantes se refiere? ¿A qué tipo de a integrantes? las dos personalidades. Porque El uno es SUNEDU, el que para eso maneja vamos a SUNEDU aclarar es lo el que, consejo directivo. para que se entienda, Sí. es el Consejo Directivo de SUNEDU, que está conformada por 5 miembros seleccionados mediante concurso público y 2 escogidos por este comité que nombra el Ministerio de Educación. Asimismo, el Ministerio de Educación decide quién es el presidente de la superintendencia, lo nombra el gobierno. Este consejo consultivo que se forma para poder nombrar a estas dos personalidades es nombrado por el ministro de Educación. En ese consejo figura el señor Sagasti durante 4 años, 4 resoluciones ministeriales con su nombre. La persona que actuaba de secretaria técnica en esos periodos de ese consejo fue contratada luego para estar en el CINEASI y en otra dependencia del mismo SUNEDU. O sea, es una argollita, ¿no? Una argollita Claro, que da vueltas en el tema ya, ya. permanentemente. Usted se refiere a la comisión La que comisión. selecciona a los integrantes del consejo directivo, no al consejo directivo. El consejo, por supuesto, esa selección de esos integrantes es a dedo, no es por concurso, es decisión de esos 3 personas que De los conforman dos ese consejo. integrantes que vienen a ser, De los dos digamos, los integrantes representantes del gobierno, los designados por el gobierno. A eso se así refiere es, usted. a eso me No refiero. a los 5 que son No, nombrados por concurso porque los público. otros dicen por concurso público y ya la Contraloría tendría que verificar si no ha sido hecho así, pero tiene que haber sido hecho por concurso público. Me refiero a los 2 representantes que son nombrados a dedo por esta comisión, así Ya, como el superintendente. correcto. Para ir entendiendo entonces un poco el detalle de su mensaje, usted se refería a estos dos integrantes que son designados por el gobierno Sí. con resolución ministerial. Se la puedo pasar después de la entrevista para que las tenga. De acuerdo. Ahora, usted ha mencionado al expresidente Sagasti. Básicamente su objeción es por él o contra él. No, 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 yo no tengo objeción contra las personas, en lo absoluto, No, contra el sistema. pero lo menciona. Lo Lo menciona menciono, porque eso le voy a explicar por qué lo menciono. y la mención es un cuestionamiento en realidad suyo. Claro, es un cuestionamiento, pero ¿Por no qué? Por estoy... eso, es objeción. ¿Por qué? ¿Por qué es la objeción? Porque mañana puede ser Piminchumo el que esté ahí y nombrado por el gobierno. La injerencia del gobierno en la superintendencia es directa, a eso me refiero. El señor Sagasti ha sido nombrado por el gobierno, el ministro de Educación de ese gobierno, y ha estado en ese puesto 2 ministros de Educación diferentes, o 3, si no me equivoco. ¿Quiénes han sido los Entonces, hay ministros? injerencia ¿Recuerda? directa del gobierno en el manejo de las universidades, de la superintendencia. Lo que estamos haciendo nosotros es dejar de que esto sea libre, o sea, tenga una libertad, sea elegido por votación universal y entre ellos mismos se designa quién es el presidente y trabajan de manera autónoma. Su objeción continuó siendo, congresista Montoya, la presencia del ahora conocido expresidente Sagasti. En esa época era un conocido académico, asesor de entidades internacionales desde el punto de vista científico y tecnológico. ¿Desde qué años está presente o en qué años está presente el señor Sagasti? Ya que esa es la objeción principal, hasta donde entiendo. 2017, 2018, 2018, 2019. Le voy a pasar copias de las resoluciones para que las tenga.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Desde cuándo es congresista el señor Sagasti y entra a la vida política? No sé si tienen establecida esa línea de Yo tiempo. no le sigo la idea, no le sigo la vida al señor Sagasti. El Congreso en su conjunto, no sé si tenga ese currículum en ciencia y tecnología, ¿no? El currículum del señor Sagasti, el Congreso en su conjunto. Por eso yo quería separar el momento político del señor Sagasti, que es reciente relativamente, con el anterior, que es más académico, más científico. Él es asesor, o él es representante, perdón, en SUNEDU, en ese momento, en el anterior. ¿Por qué hay objeción allí? Parece que no me logro hacer entender. Uh-huh. No estoy hablando del señor Sagasti, como su capacidad intelectual. Estoy hablando del señor, de la persona nombrada con su capacidad política, de decisión Es que su política, principal objeción congresista es el señor Sagasti, vinculación con el ministro de Educación de la época, de los ministros de Educación de la época. Hay injerencia política, esa es mi posición. El SUNEDU, tal como está armado, tiene injerencia política y eso debemos evitar en un organismo de educación. Debemos mantener la libertad. Y esa injerencia política, hasta donde la entiendo, se plasma en la presencia del señor Sagasti, básicamente, fundamentalmente. Básicamente porque es el más conocido de todos los que están ahí. Ok. ¿Y de quién más? Él es el único que he mencionado, no he mencionado. El único que ha mencionado. Okay. Hay tres entonces, en cada resolución. La conclusión de esta primera parte, señor congresista, es que hay injerencia política por la presencia constante, señala usted, del señor Sagasti en el Consejo, en la SUNEDU. Y su vinculación con los ministros que lo nombraron. Y su vinculación con los ministros que lo nombraron. ¿Vinculación política? Política. Política. Ya. En esa época ya había vinculación política del señor Sagasti, por eso es lo que quiero entender, del señor Sagasti con los ministros de turno. Eso es política. Eso es política. Después dice usted, por años las universidades estuvieron sometidas a las ideologías y directivas de los gobiernos de turno. Esto es interesante también. ¿A qué ideologías se refiere usted? No sé si puede ir. La puse ahí en el Twitter. La puse ahí en el Twitter. No, en este tweet no. Más adelante usted menciona la ideología de género, pero no sé si a eso se refiere como ideología. Sí, también a eso me refiero. Ya. Yo le preguntaba qué ideologías fueron esas. Digo que la ideología de género. Se ha gastado millones en propaganda para esas dos versiones. Ya. Yo le pedía si podía identificar a esas ideologías y directivas de los gobiernos de turno. O sea, todos los gobiernos de turno han impulsado la ideología de género. Desde hace unos años, sí. Desde 2015 en adelante. Ok. Ahora, es básicamente esa ideología. No estamos hablando de las ideologías como postulados clásicos, de conjuntos de ideas fundamentales. No estamos hablando... Esos dos puntos específicamente. Ya, no estamos hablando de anarquismo, de liberalismo, de socialismo, de comunismo. No estamos hablando de eso. No. Porque estamos hablando de esos dos puntos específicamente. Esas son, digamos, las grandes ideas, ¿no? Ok. ¿Y cuáles fueron los gobiernos que sometieron a las universidades a esas ideologías? Desde el 2015, más o menos. Ya. Han avanzado poco a poco hasta la situación actual. ¿Y qué universidades fueron sometidas por los gobiernos a esa ideología? No las universidades, toda la sociedad en su conjunto. Ya, lo que pasa es que la discusión de estas ideologías dice, por años las universidades estuvieron sometidas a las ideologías. No solo las me gustaría ser específico y preciso con eso todas, la pregunta para pedirle a usted también precisión. ¿Qué universidades fueron sometidas por los gobiernos a esa ideología? Todas. Todas las universidades y toda la sociedad ha habido una campaña muy intensa sobre esos dos puntos. Y se ha gastado millones de soles en esa campaña. ¿Qué objeto ha tenido? ¿Qué resultado? No lo sé. Ok, si las universidades fueron sometidas, todas las universidades del país, a esa ideología, ¿cuál ha sido el resultado, ¿no? El resultado nefasto, me imagino, para usted, para la sociedad, para la juventud. Ese, que ha generado ese tipo de corriente de opiniones que no son positivas para la sociedad, divide en vez de unir. Hasta el lenguaje lo divide a la persona, al ser humano, lo trata diferente. Todos los seres humanos somos iguales. No hay categorías de seres humanos y no deben ser discriminados. Estas ideologías discriminan, agrupan, y eso está mal. Usted se refiere a la ideología de género. A la ideología de género. Y al lenguaje inclusivo también tiene la misma finalidad, finalmente.
a dividir, a marcar diferencias, no a unir. ¿Por qué es una ideología? Porque la ONU le llama enfoque de género, la OEA también. ¿Por qué ustedes le llaman Bueno, ideología? esta campaña viene de la ONU hace muchos años, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y lo llaman de esa manera, cada uno lo llama como quiere. Finalmente yo lo llamo de esa forma. Ya, ok, ok. O sea, digamos, para entender y para sacar una conclusión, los distintos gobiernos, desde el año 2015 en adelante, han impuesto a las universidades la ideología de género. Y la ideología de género viene impuesta desde la ONU. Está dispuesto desde la ONU. Son organizaciones internacionales las que van vendiendo este producto. ¿Se siente usted conservador? ¿Se siente reaccionario? Conservador como lo entienden, como lo entiende todo el mundo, ¿no? Dicen que una persona que no es de extremos. Soy conservador porque creo en Dios, soy católico practicante, ¿no? Y tengo mi moral clara, mis principios claros, y mantengo un respeto por el ser humano como quiero que me respeten a mí. Si eso es ser conservador, eso soy. ¿Reaccionario se siente usted también, desde el punto de No, vista ideológico, filosófico? reaccionario no. Tomo acción sobre las cosas que tienen que tomarse acción de manera inmediata. De acuerdo, de derecha. No tengo ni derecha ni izquierda. No interesa de dónde venga el signo. Lo que interesa es satisfacer la necesidad de la población. Estamos en la política para hacer el Perú un país mejor y para evitar las grandes diferencias que existen, y eso se puede hacer desde cualquier signo político. Hay que tener la buena voluntad de creerlo y hacerlo. Aunque Renovación Popular es un partido considerado de derecha, ¿no? Y por algunos observadores hasta de extrema derecha, ¿no? Sí lo han considerado para marcarnos con una etiqueta, pero no lo somos. Pasando a otro tema, usted también ha presentado un proyecto de ley para que personas drogadictas no postulen a cargos públicos, a la presidencia de la República, etcétera. ¿Esto abarca también a personas con problemas de alcoholismo? Sí, igual, drogadicto, cualquier persona que tenga problemas de esa naturaleza. Ok, ¿y cómo se les detecta? Por ejemplo, un candidato presidencial o un candidato al Congreso, ¿cómo es detectado según su proyecto de ley? ¿Cuál es el mecanismo para identificarlos y decirles, oye, tú no puedes, mira esto? Cuando sea evidente su situación o su estado, cuando alguien lo sepa, no hay otra forma, salvo que le pasen un examen médico, que eso todavía no está porque atenta contra ciertos derechos. Una de las cosas que estamos trabajando también es para poner un proyecto de ley para pasar por el polígrafo a los candidatos. Y eso, si es aprobado, servirá para poder deducir quiénes tienen esta problemática. Sería una de las preguntas a hacer. O sea, cuando usted dice, claro, cuando muestren algún signo, ¿no es cierto? Algún signo Claro. evidente, o sea, cuando se les note que están o alcoholizados o drogados, o Si no, bajo... si no, no va a poder, salvo que se le haga un examen que no está contemplado en la ley. Por eso, o Pero sea, estamos trabajando para poner una norma adicional para este tema, que es el pasar por el polígrafo a todos los candidatos. Todos los que quieran ser candidatos de un partido político a cualquier tipo de actividad, alcaldía, gobierno regional, claro, claro, congreso. pero mientras tanto, eh, su método, digamos, se va a basar en la observación. No hay otro ahorita disponible. O sea, yo veo a alguien y digo, oye, me parece que se ha tomado. ¿Cómo hago para mandarlo a, no sé, a qué laboratorio? ¿A qué mecanismo? Habrá que reglamentar la norma para poder llegar a ese detalle y poder procesar de manera adecuada. ¿Hay países en los que se aplica la prueba de polígrafo a los candidatos? ¿Sabe usted? Yo no lo sé. Hay países que se aplican para puestos de confianza. Para puestos de Para confianza. candidatos no, Y para para candidatos puestos de no, elección popular o no he cargos de visto. elección popular, perdón. No he visto todavía. Estamos investigando, pero no he encontrado. Pero creo que es una buena medida para evitar la corrupción, sobre todo, ¿no? Porque hay muchos que se meten y se pasan sin tener una posibilidad de controlar realmente cómo son. Y uno se O da cuenta sea, cuando ya están en el ejercicio. usted está señalando en este momento que hay una relación de causa-efecto entre drogadicción, alcoholismo y corrupción. ¿Sí? Van de la mano. Uh-huh. Sobre todo si está en un puesto público. Ok. Pero no necesariamente todo corrupto es drogadicto o alcohólico. No necesariamente. Pero sí es corrupto. Es corrupto. El alcohólico es corrupto. No, el corrupto es corrupto. No, El claro, pero corrupto hablábamos ya, de ¿qué causa-efecto. mayor enfermedad va a tener que la corrupción? La tiene. Claro, pero Algunos hablábamos de van a ser causa-efecto. alcohólicos, No, unos pueden ser alcohólicos, otros pueden ser drogadictos, pueden ser. Es una... hay,
Es Ahí interesante. fue fácil que un drogadicto entre en tema de corrupción para satisfacer su vicio. Ok, ok. Es interesante lo que usted dice. ¿Hay estudios científicos? No sé si eso es parte del trabajo legislativo o trabajo para construir ese proyecto de ley. ¿Hay estudios científicos que señalan que el drogadicto es corrupto o puede ser corrupto y también el alcohólico? No he leído ningún estudio científico de esto, pero la lógica de la naturaleza humana nos lleva a pensar eso. Si uno es drogadicto y no tiene dinero, está en un puesto público que tiene uso de dinero, se lo puede llevar tranquilamente, robar. Es parte del proceso. Ya vamos a evitar en algo la corrupción. Me preocupa que la observación sea el único método, porque, por ejemplo, un candidato X a un candidato X se le puede ver aparentemente en mal estado, aparentemente, por efecto de medicamentos. ¿Cómo sabemos si es por efecto de medicamentos o por efecto de algún estupefaciente o por efecto de algún licor? O sea, ¿cómo sabemos eso, no? Por ejemplo, cuando hubo durante la campaña electoral algunas tomas de precisamente el candidato de Renovación Popular, el señor Rafael López Aliaga, eh, con algunos problemas de dicción, qué sé yo, no es arbitrario decir, oye, ese tiene algún problema. ¿No ha pensado usted en eso? Y hemos pensado en eso. Va a haber que reglamentar esta norma y con mucho detalle para evitar problemas. Y no solamente reglamentarla, sino empoderar a la persona que puede hacer esto. No cualquiera puede hacerlo. Por ejemplo, si su proyecto, bueno, si su proyecto, claro, ya fuese una ley, ¿no? Si ya fuese una realidad, ¿qué hubiera hecho usted como ciudadano, verdad? No como integrante de Renovación Popular, si hubiese visto esas imágenes del candidato López Aliaga. Como ciudadano no tenía ninguna potestad para hacer absolutamente nada, No, por solamente eso, mirar. luego dije como autoridad, a cargo precisamente de este mecanismo que usted aprobó desde el Congreso. Como autoridad, en el supuesto caso que ya esté la norma dada, lo que tendría que hacer esa persona es detenerlo a la persona y llevarlo al lugar para que le hagan su dosaje etílico, si fuera ese el caso, o alguna prueba antinarcóticos si fuera en esa situación. O sea, usted Eso hubiese dispuesto la detención del señor Rafael López Alea o quien sea, de quien sea. o del candidato ABC, en ese hipotético caso usted hubiese dispuesto la detención y puesto a disposición de las autoridades. Solamente para el análisis y Uh-huh. la comprobación del estado en que se encuentra, no detenerlo para que permanezca en el lugar. Eso es lo que hay que implementar. Y eso viene de una discusión que va a haber cuando se ponga a debate este proyecto. ¿Qué pasó con el pronunciamiento contundente, ¿no? Categórico, tajante, de su bancada de Renovación Popular respecto del derrame de petróleo ocasionado por Repsol? Se esperó más contundencia. ¿Qué pasó? Fíjese, el tema de este tipo de contaminación ecológica, desastre ecológico que ha sucedido, lo hemos remarcado y yo particularmente desde el principio haciendo responsable a Repsol, total responsable del tema. Y yo no lo digo del aire, yo he estado en petrolero cuando era joven y he hecho esa maniobra de petróleo y conozco el procedimiento, no me lo han contado. Y el procedimiento y las responsabilidades están en el terminal directamente. Ese terminal ha funcionado sin las normas básicas y principios básicos que tenía que tener de seguridad. Porque si hubiera estado completo con todas sus medidas de seguridad, hubiera detectado la filtración de petróleo al inicio, no después de horas, como lo hicieron. O sea, había una negligencia completa y eso lo hemos rechazado por todos los medios. Y yo he recomendado en el Congreso que sea una comisión la que investigue, porque eso de estar llamando, todos los congresistas comenzaron a enviar cartas y llamar a todas las autoridades que tenían que ver con el tema. ¿Qué hacía eso? Paralizar las acciones que estaban llevando a cabo por la desorganización y la desesperación por ser los primeros en actuar. Somos 130 congresistas que tenemos el mismo poder y tenemos que saber canalizarlos. Y la forma de hacerlo era a través de la comisión de fiscalización. Y fue mi recomendación que sea una sola la que lo haga. Bueno, al final han terminado siendo los dos, porque si no se genera desorden y acá hay que montar un caso ordenado de demanda internacional a esta compañía y O tiene que sea, resarcir los gastos de remediación y de pago a todas las personas afectadas. y lo que usted está señalando ahora, que la responsabilidad es estrictamente del terminal, o sea, de la refinería La Pampilla, a eso se refiere, ¿verdad? De A eso Repsol. me refiero. Y así lo he dicho desde el primer día. Créame que no me había percatado, pero bien que lo diga, ¿no?
en la puerta del Congreso, con toda la prensa delante, fui el primero que lo dijo. Y su bancada, por ejemplo, y su colega de la Marina, por ejemplo, el También congresista igual. Cueto, ¿qué piensa él? También igual, ha hecho lo mismo. Todos hemos declarado lo mismo. Si nos han sacado las declaraciones o no, ya no es culpa nuestra. Hay algunas que han salido y otras que las han contenido. O sea, Repsol ha manejado todo, ¿no? Ha tratado de Porque, manejar todo y desprestigiar a la Marina. porque el reclamo ¿Para qué? era, señores almirantes, ya pues, ustedes que, ¿no? Que ¿Qué querían que salgamos reclaman con siempre el pistolas? respeto por el Mar de Grau. ¿Qué pasó ahora? Ese era el reclamo, ¿verdad? Lo hemos reclamado desde el primer día. Los dos, no los dos, toda la bancada en realidad. Cada uno en su sitio. No hemos dudado nosotros de quién era responsable de esto desde el principio. Hemos dicho qué era lo que debía hacerse. Y lo seguimos diciendo. También hemos ido, yo no porque no pude por motivos médicos, pero han ido mis colegas a embarcarse, a ver el tema dónde se produjo la situación, cómo era la maniobra, se las han explicado desde el buque donde sucedió el accidente, ¿no? O sea, el Congreso ha actuado como ha debido actuar, el Ejecutivo es el que se nubló y no sabía qué hacer. ¿Vacancia? ¿Se van por la vacancia de todas maneras? ¿Van a buscar la vacancia del presidente? Vamos a ver qué gabinete nos presenta. Depende de eso. Depende mucho de eso. Si es que ha tenido la capacidad de volverse a encontrar con sí mismo y ver qué cosa quiere hacer por el país de manera adecuada. ¿En qué Esperemos que lo haga. circunstancias, dependiendo de qué características del gabinete, ustedes no presentarían pedido de vacancia o no impulsarían un nuevo pedido de vacancia? En el supuesto caso que ponga un independiente de presidente del Consejo de Ministros, Uh-huh. Uh-huh. ¿no? Que Por ejemplo, sea una de personalidad conocida, ¿no? Con capacidad de gestión. congresista se vocea al exministro Jorge Nieto Montesinos. ¿Cómo reaccionaría usted, cómo reaccionaría su bancada ante ese nombramiento? Me reservo mi opinión hasta que lo nombre. Ok, pero entonces todavía hay posibilidad de que ustedes le den o lo dejen respirar al presidente. Estuvimos pidiéndole al presidente de diciembre del año pasado que tomara conciencia de la situación y nombrara a un gabinete presentable. Y lo que hizo fue nombrar a un gabinete impresentable, con un primer ministro impresentable. Entonces esperemos que ahora le haya servido de sacudón esto y cambie y ponga un gabinete presentable, de ancha base como se le pidió. Lo ideal sería independientes, pero si no los hay, puede ser de ancha base, con un premier que sea independiente, que no tenga vinculación con ningún partido, para que garantice el gobierno adecuado del país. Usted sigue sosteniendo que este gobierno es comunista, ¿verdad? Sigo sosteniéndolo. ¿Por qué? Cuando cambie su actitud, porque el comunismo hace exactamente lo que hace el presidente. No, claro, Quiebra el sistema democrático, ¿no? Comienza a infiltrarse en todas las organizaciones, pone a gente inepta, cuando demuestra que el sistema no funciona, le presenta lo que cree que va a engañar a la población y va a poder dirigirla. Y cambia todo, ese es prácticamente lo que han hecho en los otros países. No, claro, pero los regímenes fascistas, los regímenes de extrema derecha también lo han hecho. Eso, digamos, en eso hay semejanzas. En este Pero caso, ¿por qué desde el punto de vista, por favor, sí le pido aquí precisión, desde el punto de vista ideológico, político, de ideas, este gobierno es comunista? ¿En qué? Le pido esa definición. En su ideario. En su ideario. El ideario es comunista. Si lo ha leído, se va a dar cuenta. No, claro, el ideario de Cerrón, de acuerdo, el conocido ideario de Cerrón. Pero el gobierno del presidente Castillo, ¿en qué es comunista? ¿Qué ministro es comunista? ¿Usted cree, ¿Qué idea del presidente Castillo ¿usted cree que un es presidente comunista? democrático, ¿usted cree que un presidente democrático nombraría los gabinetes que ha nombrado el presidente actual? No lo nombraría, porque va en contra de... Un presidente no democrático haría golpe de Estado o autogolpe. Eso haría. ¿no? Y cerraría las instituciones fundamentales. Pero por eso, ¿qué tiene de comunista el presidente Castillo? Toda la estrategia para copar el Estado, todas las acciones que está haciendo. ¿Copar el Estado? Copar el Estado, todos los puestos. ¿Usted sabe cuántos cambios han habido últimamente en los diferentes ministerios? Sí, hay nombramientos, sigue habiendo nombramientos, los ministros que supuestamente ya
¿no? Ya no deberían siguen nombrando en el Ministerio del Interior, Así es. qué sé yo. Pero, hace sus movidas y entonces va copando, es parte de su claro, estrategia. copamiento de Lo puestos, mismo han hecho pero ¿eso lo han es hecho en control de Venezuela, instituciones, como se lo hizo mismo han durante... hecho en Venezuela, lo mismo han hecho en otros países para este tema. O sea, para quedarnos en el Perú, lo que hizo Fujimori, por ejemplo, ¿se está aplicando ahora? ¿Controlar las instituciones fundamentales? No, no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Está hablando ¿Por usted de la qué? época que estábamos en lucha contra el terrorismo. Era una cosa muy diferente a lo que estamos ahora. Ahora vivimos en paz, al menos con inseguridad social. O sea, Pero en parte, el golpe del 5 de abril estaba justificado para usted. en su momento estuvo justificado por la población. No, ok, La población lo justificó. pero desde el punto de vista, el pueblo, desde el punto de vista político, legal, ¿no? A vista del punto de vista histórico, también lo justifica. Sí, yo lo justifico desde el punto de Justifica vista el golpe. histórico. Es un tema que la sociedad tiene que tener memoria. Cuando hay problemas serios y graves, la sociedad toma acción y toma a veces ese tipo de acciones. Y luego esas personas son tomadas presas y procesadas durante 30 años y sentenciadas después de 30 años. Esa es una persecución política inaceptable y eso sucede en nuestro país. Usted habla como si se estuviera dirigiendo a una tropa. No sé si se lo han dicho. Así hablo casi siempre. Yo no lo ¿No? recuerdo así. Hemos tenido conversaciones amicales, no de órdenes, ni de comunicados, ni de dar políticas, ni de ese tipo de cosas. Bueno, en realidad conversaciones sobre la Marina, ¿no? Ah, claro. O sea, si nos sentamos a conversar tomando un café, definitivamente no voy a hablar como estoy hablando ahora. Ok. Bueno, pero no tiene nada de malo dejar ese gesto adusto de siempre y pensar que la ciudadanía es una tropa, ¿no? Porque finalmente usted es una persona, es un ciudadano, ¿no? Y la horizontalidad no tiene absolutamente nada de malo. No crean que les estoy dando órdenes, es mi modo de hablar. No vayan a pensar que estoy ordenando a toda la sociedad. Aunque sería bueno hacerlo formar y desfilar un poco para meterle disciplina. Si fuera por usted, lo haría. Para algunas personas. Necesitamos orden acá, orden. El tráfico, ¿ha visto el tráfico cómo está? Sí, claro. Y el tráfico eso es simplemente orden y respeto. ¿No? ¿Por qué pelearnos en las esquinas para pasar primero cuando se le puede ceder? La apertura del indiscriminado de transporte no comenzó en el gobierno de Fujimori. Ahí empezó. Fue muy complicado el tema en esa época y se ha arrastrado y no se ha arreglado nunca. Deje de lado ese gesto marcial de generalote, que usted también es un ciudadano, es una persona. A veces. A veces, no siempre, tiene que ser. Muy amable. Gracias por responder. Daniel, gusto verte. Adiós. Buenas noches.